La ficción. La ficción es algo que la podemos describir como algo fingido que no es real, siendo un concepto totalmente diferente a la realidad. La realidad. Ese término se toma como totalmente lo contrario a la ficción, siendo algo real y que estamos viviendo. Los videojuegos, uno de los contenidos multimedia más importantes hoy en día, llegando al nivel de la música e incluso del contenido audiovisual. Five Nights at Freddy's, una de las sagas de estrategia y terror más famosos que hay. Este ha sido bastante reconocido y siendo aclamado tanto de buena como de mala manera hasta el día de hoy. Juntando el concepto de la realidad, ficción y contenido multimedia, en este caso videojuegos, nos dará como resultado las veces que algunas cosas de la ficción pasan al mundo real. Un gran ejemplo de esto es Gravity Falls. Seguro muchos recuerdan cuando terminó y hubo una gran búsqueda, donde se encontró una estatua de Bill y otras cosas referidas a la serie. Pero hoy no hablaremos de Gravity Falls, esto es para otro video. Hoy nos concentraremos en Five Nights at Freddy's y las veces que salió de nuestras pantallas para llegar al mundo real. Pero antes de empezar con todo esto, debo anunciarles que pasé de ronda en el FHT, por lo tanto seguiré en este torneo y haré lo posible para que mi equipo, el Phaser Fusion, gane. Dicho esto, podemos pasar al primero de estos casos. MatPat. Creo que todos de aquí conocemos a este teorizador y creador de contenido, más que nada por ser el posible mejor teorizador de la comunidad de FNAF, aunque también tenga teorías absurdas. Pero volviendo al tema, la mayoría de teorías de este creador de contenido fueron confirmadas por el mismo Scott. También gracias a él se formaron varias de las bases de la cronología actual. Ahora pasando al caso importante. Todo esto comienza el 5 de junio del año 2022, con MatPat subiendo este video en el cual analiza el libro / novela de Félix Sachar, el cual está conformado por historias descartadas de los Phaser Frights. El video de principio a fin transcurre de manera normal, como un video más del montón de MatPat, hasta que llegamos al minuto 15 con 42 segundos, en el cual dice esto. Anyway, outside of the heavy references in this story to theorists and the real-world game of FNAF 3, the weirdest thing about this one is that it contains a lot of specific details as to where the events of the story take place. 33 Fazbear Frights in, and no other story in the franchise features this level of detail. The cities, the street names, file names, locations of buildings, details that are seemingly inconsequential to the greater story, and in pretty much every other book would be skimmed over or kept vague. Como acaban de ver, en esta parte del video MatPat teoriza que debido a la especificación tan detallada de las locaciones a diferencia de otros libros, se trata de una RG, que para los que no saben sería algo así como una búsqueda del tesoro. Ya han habido casos conocidos y populares como el que dije al principio de Gravity Falls o la hamburguesa de Fortnite, pero dejándolo de lado, la teoría podría pasar como lo que es, una simple teoría, pero esto llegó a un punto muy lejos cuando la comunidad de FNAF tomó esta suposición como una afirmación. Miles de personas creyeron en esto, miles de llamadas de lugares y restaurantes que asociaban con el juego. Esto continuó y continuó hasta que el mismo Scott dijo basta. Scott, y no solo él, sino que también muchos locales estaban enfadados por lo que había provocado la comunidad, y en esta ocasión ya fue la segunda vez que Scott confirmó, FNAF nunca saldría de la ficción, al menos de manera oficial, y también esto trajo consecuencias a aquellos restaurantes que recibían llamadas constantes por fans de FNAF intentando descifrar más del lore sin tener éxito, al punto en que sus líneas telefónicas estaban totalmente saturadas por algo en lo que ellos no estaban involucrados. Yo sé que muchos culparán a MatPat por hacer esta teoría, pero no es tanto su culpa, es más culpa de la comunidad que le creyó, afirmando a capa y espada algo que él había dicho que no estaba del todo confirmado, aunque tampoco podemos no echar un poco la culpa a él, ya que sabe la importancia que tiene en la comunidad y que cualquier palabra que dice tiene un peso en varias personas, aunque él se salva un poco en esta situación, pero no podemos negar que gracias a su gran peso en la comunidad, todos o la mayoría salieron o perjudicados o decepcionados. Creo que este caso lo podremos tener como el vivo ejemplo de la frase no puedes confiar ni en el más confiable, y aunque suena raro y se tendrá que tomar con pinzas, hay un poco de verdad en esto. Han habido casos más graves en los que se podría usar esta frase, pero este es el caso que podemos usar como ejemplo en esta comunidad. El anterior caso era algo tranquilo que podremos dejar pasar, pero este ya va a otro paso.
Nathan Gerard Dunlap, nacido en algún punto entre 1974 y 1975, una persona que desde niño ya tuvo una infancia bastante dura, siendo criado por su madre biológica y su padrastro, con el cual no tenía de las mejores relaciones. En la adolescencia de Nathan, su familia se movió por varios estados de Estados Unidos, pasando por Illinois, Tennessee, Michigan, entre otros, hasta que encontraron buena oportunidad en Colorado. Él podía vivir con este tipo de cosas a lo largo del tiempo ya que se había acostumbrado, aunque la salud mental de su madre se iba deteriorando, padeciendo trastornos como la esquizofrenia o la bipolaridad. Esto le afectó bastante a Nathan durante su adolescencia, intentando el suicidio en 2 ocasiones. Luego, por petición de su padrastro, fue con el psicólogo del lugar en el que se le diagnosticó hipomanía. ¿Qué es? Bueno, les explico. La hipomanía se puede tomar como un modo de hiperactividad en el que la persona puede hacer cualquier cosa con tal de conseguir algo. Nathan sufría de estos episodios de hipomanía la mayoría del tiempo, desembocándose en la tragedia que cometería más adelante. Un día de mayo de 1993, Nathan es contratado en un local de Chuck E. Cheese, que en ese momento eran de las cosas más representativas del entretenimiento infantil, gracias a sus atracciones, sus comidas y su atractivo principal, que eran los robots animatrónicos. A pesar de esto parecer una buena opción de trabajo para Nathan, terminó siendo despedido 2 meses después, en julio de ese mismo año, cosa que terminó desatando su ira y haga lo que hizo el día de los hechos. Un 14 de diciembre de 1993, un local de Chuck E. Cheese en Aurora estaba cumpliendo un año desde su apertura, lo que se podía sentir en el ambiente festivo ese día. Dunlap llegó al lugar alrededor de las 21:30, pidiendo un trozo de pizzas y unas fichas para máquinas arcade. 20 minutos después, a las 21:50, se movió a los baños del local, donde esperó hasta las 22 horas para cometer su tiroteo. La primera víctima, llamada Sylvia Cowell, de 19 años, fue asesinada en la barra de ensalada del local, la cual tenía labor de limpieza. Su asesinato se debió a un disparo con un arma de fuego en su oreja derecha. Su próxima víctima fue un joven de 17 años llamado Ben Grant. El joven fue asesinado con un revólver calibre 25 mientras hacía su trabajo de limpieza en la alfombra. Después de ya ser 2 víctimas, se dirigió a otro menor de edad, igualmente de 17 años, llamado Colin O'Connor, que había suplicado que no le hiciera nada, pero fue en vano. Falleció por el impacto de una bala en su cabeza. La última víctima del lugar fue una cajera mayor llamada Marge Kogler, de 50 años, a quien Dunlap, antes de dispararle para acabar con su vida, lo obligó a abrir la caja con las fichas y el dinero para poder robar todo lo recaudado en la jornada, llevándose $1,500 y cerca de 100 fichas de máquinas arcades. El único sobreviviente de esta masacre fue un chico de 20 años llamado Bobby Stephens, quien a las 22 horas había salido al exterior del local. Muchos años después, en una entrevista, afirmó que había escuchado los disparos adentro, pero solo pensaba que eran globos reventándose, y fue esa la razón para que unos minutos más tarde volviera y recibiera una herida en su pierna por parte de Dunlap. Él logró escapar y llamar a las autoridades mientras Nathan logró escapar y llegar al apartamento de su madre. No tardó mucho en que las autoridades lo atraparan en la mañana del día siguiente, llevándose a cabo el juicio donde él no hizo nada para defenderse. Finalmente, en 1996, la corte condenó a Dunlap a una pena de muerte por la silla eléctrica. Supuestamente la ejecución se llevaría a cabo en algún momento de agosto de 2013, cosa que no fue así. Actualmente Nathan sigue tras las rejas sin posibilidad de irse, cumpliendo una cadena perpetua. Y lo sé, este caso podría pasar simplemente como otro caso más del montón de los infames asesinos seriales. Y también se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con FNAF? Y bueno, hay una respuesta simple y son las coincidencias, como las coincidencias de la pizzería, los animatrónicos y las 5 víctimas. Lo que hizo que en la época en la que FNAF era furor, se volvió a ver de nuevo este caso debido a la similitud que guardaban con el juego, a pesar de que el mismo creador niega totalmente esto. Y bueno, creo que no hay mucho más que abordar este tema aquí por ahora. La verdad es que la ficción pasa a la realidad es un tema que se podrá abordar bastante en este canal, obviamente con otros temas que no sean relacionados a FNAF. Pero bueno, aquí me despido yo. Nos vemos más al rato. Hace calor, me quiero meter en la heladera. Nos vemos. Adiós.